Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, le hemos llamado el ciclo de verano, en el cual estamos analizando y comentando esta obra de Ludwig von Mises, Economic Policy, Thoughts for Today and Tomorrow, que está basada en una serie de conferencias que dio von Mises en la Argentina en el año de 1959, que fueron editadas, ¿sí?, en este caso concreto, por la editorial Regnery Gateway Inc. de Chicago, ¿sí? Y ya le dedicamos un buen tiempo a la primera de las conferencias de von Mises, que estaba dedicada a analizar el capitalismo, y la última sesión empezamos a analizar, a comentar la segunda de estas pláticas de von Mises, que tiene que ver precisamente con el socialismo. Ya no voy a retomar todo lo que dije, ¿sí? Simple y sencillamente parto de donde nos quedamos, o recuerdo habernos quedado hace 8 días, en esta afirmación de von Mises que dice: en un sistema donde no existe el mercado, donde el gobierno dirige y ordena todo, todas las otras libertades son ilusorias. Y aquí hay una tesis, ¿sí?, que es muy socorrida por los liberales, que les decimos que si no hay libertad económica, pues todas las otras libertades, al final de cuentas, acaban sufriendo. ¿Y qué hay que entender por libertad económica? Bueno, la libertad, por un lado, para producir, ofrecer y vender; por el otro lado, la libertad para demandar, comprar y consumir. Y esto, pues sin duda alguna, que tiene que ver con otras libertades. Y uno de los ejemplos que pone von Mises es muy claro. Dice, a ver, si el gobierno prohibiera la libertad económica para producir, ofrecer y vender periódicos, pues no solamente se está atacando la libertad económica para producir, ofrecer y vender periódicos, sino que estás atacando la libertad de expresión, la libertad de prensa y todo lo que esto supone, ¿no? Todo lo que esto supone. Entonces, lo que dice von Mises es que en un sistema donde no existe el mercado, donde el gobierno dirige todo y ordena todo, todas las otras libertades son ilusorias. Todas las otras libertades son ilusorias, ¿sí? Dice von Mises, la libertad que un hombre puede tener en una economía de mercado no es una libertad perfecta desde un punto de vista metafísico, pero no existe tal cosa como la libertad perfecta. No existe tal cosa como la libertad perfecta, y esto, que es una realidad, que no existe tal cosa como la libertad perfecta, ha llevado a muchos a negar la libertad. ¿Por qué? Porque confunden la libertad con omnipotencia. Si yo confundo la libertad del ser humano con la omnipotencia y me doy cuenta que no somos omnipotentes, que hay muchísimas cosas que queremos pero que no logramos, puedo llegar a concluir que la libertad no existe. Y aquí por libertad hay que entender, simple y sencillamente, esta capacidad que tenemos los seres humanos para decidir y elegir, que debe ir acompañada, vamos a decirlo así, de las condiciones para que podamos intentar llevar a la práctica aquello que hemos decidido y aquello que hemos elegido. Es así, creo yo, como hay que entender la libertad y no confundirla con la omnipotencia, porque si yo digo que la libertad es omnipotencia y que por lo tanto basta con que el ser humano quiera algo para que lo consiga, y en la realidad esto no es así, pues puedo acabar negando la libertad, ¿no? La libertad es la capacidad que tenemos los seres humanos para decidir, para elegir, que tiene que ir acompañada de una serie de condiciones que nos permitan de la mejor manera posible, ¿sí?, intentar el logro de nuestras metas, ¿no? Entonces, la libertad que un hombre puede tener en una economía de mercado no es una libertad perfecta desde un punto de vista metafísico, pero no existe tal cosa como una libertad perfecta. Luego dice von Mises, la libertad en sociedad, y esto quiere decir la libertad cuando convivimos con los demás, significa que un hombre depende tanto de la otra gente como la otra gente depende de él. La sociedad bajo la economía de mercado, bajo las condiciones de economía libre, significa un estado de los asuntos sociales
en los cuales cada uno sirve a sus conciudadanos y en devolución es servido por ellos. La gente cree que en la economía de mercado hay patrones que son independientes de la buena voluntad y el respaldo de otra gente. Creen que los capitanes de la industria, los empresarios, son los patrones del sistema económico. Pero esto, dice Formises, es una ilusión. Los verdaderos patrones en el sistema económico son los consumidores, ¿sí? Dicho de otra manera, una empresa sobrevive hasta que los consumidores quieren. De tal manera que el gran reto de cualquier empresa es que los consumidores compren su producto, lo consuman y queden satisfechos, lo vuelvan a comprar y a consumir y, de ser posible, se lo recomienden al vecino, porque no hay mejor publicidad que la que directamente hacemos los consumidores. Pero ¿quién es el que dirige todo el proceso económico? Desde la producción hasta el consumo de satisfactores, los consumidores, ¿sí? Y esto es algo que mucha gente no acaba de entender. Hay mucha gente que cree que quien dirige todo el proceso económico, sobre todo en aquello que llamamos economía de mercado, son los empresarios, son los patrones, son los capitalistas, son la burguesía, ¿sí? A cuyo servicio nos ponemos todos los demás. Y esto no resiste el más mínimo análisis. Esto no resiste el más mínimo análisis. A ver, yo voy a una tienda, estas tiendas de conveniencia, ¿sí? A comprar un paquete de pan Bimbo, ¿sí? Y estoy hablando de una de las empresas grandes de este país, una de las empresas que ha logrado internacionalizarse, como es el caso de la Bimbo. Pero ¿quién es el que decide, estando ya en la tienda de conveniencia, por ejemplo, para quién se produjo ese paquete de pan Bimbo? Yo, en el momento en que yo tomo ese paquete de pan Bimbo, lo pago y me lo traigo a mi casa, yo decidí que ese paquete se produjera para mí. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con otra empresa transnacional, etcétera, etcétera, como es el caso de la Coca-Cola. Si tomado el paquete de pan Bimbo, me paro yo por el refrigerador de la tienda, lo abro, tomo una lata de Coca-Cola y la pago, ¿quién decidió para quién se produjo esa lata de Coca-Cola? Yo. ¿Sí? Yo, pero es que tanto el pan Bimbo como la Coca-Cola te pueden hacer daño. Bueno, esa ya es mi responsabilidad. Esa ya es yo mi responsabilidad. Y ya veremos más adelante lo que dice Formises con relación a esto que yo llamo tanto el gobierno ángel de la guarda, que pretende preservarnos de todos los males, inclusive aquellos que podemos hacernos nosotros mismos, y por el otro lado, lo que yo llamo el gobierno hada madrina, que pretende concedernos todos los bienes desde la cuna hasta la tumba, ¿sí? Pero a ver, ¿qué es lo que está diciendo Formises aquí? Que al final de cuentas, ¿sí? En una economía de mercado, en la cual de entrada son los empresarios, ¿sí? Quienes deciden qué producir, ese qué producir está en función de las necesidades, los gustos, los deseos y hasta los caprichos de los consumidores. De tal manera que son estos, comprando o dejando de comprar, quienes de entrada determinan, por ejemplo, los precios. A ver, una discusión muy interesante en el ámbito de la historia del pensamiento económico es quién determina los precios. Y ha habido tres posturas claramente diferenciadas. Hay quienes dicen que los precios los determinan los oferentes, hay quienes en el otro extremo dicen que los precios los determinan los demandantes, y hay quienes dicen que son la mayoría, que los precios se determinan al final de cuentas por la interacción entre la oferta y la demanda, ¿sí? Cualquiera de estas tres posturas tiene algo de verdad, porque, a ver, uno llega a los comercios y absolutamente todo lo que se nos está ofreciendo ya tiene un precio, ¿sí? ¿Quién tuvo la primera palabra en la determinación de los precios? El oferente, que etiqueta los productos con el precio, ¿sí? Que cree que va a poder vender y le va a redituar una ganancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿quiénes tenemos la última palabra en materia de precios? Los consumidores. Porque si yo a ese precio no estoy dispuesto a comprar, y suponiendo que el problema sea el precio, no el producto,
Entonces, ¿a qué obligamos los consumidores? A los oferentes, a bajar los precios. Y entonces la última palabra la tenemos los consumidores, lo cual quiere decir que si la primera palabra la tienen los oferentes y la última palabra la tenemos los consumidores, pues de alguna manera los precios se determinan, ¿sí?, por la interacción entre los oferentes y los demandantes. Pero sí es muy claro que la última palabra la tenemos los consumidores, la tenemos los consumidores. Entonces, volviendo a lo que dice von Mises, lo cito: la libertad en sociedad significa que un hombre depende tanto de la otra gente como la otra gente depende de él. Y yo aquí me permitiría enmendarle la plana a von Mises y no decir que la libertad en sociedad, sino que la libertad en el ámbito económico significa que un hombre depende tanto de la otra gente como la otra gente depende de él. A ver, yo como consumidor, para satisfacer mis necesidades, dependo del productor. Y el productor, para satisfacer sus necesidades, depende del consumidor. Porque si el consumidor no le compra, el oferente no genera un ingreso y no tiene los medios para poder ir a comprarle a quien produce los bienes y servicios que él necesita para satisfacer sus necesidades. De tal manera que en economía, allí donde hay división del trabajo, lo que se establece entre los distintos agentes económicos es interdependencia. Y esa interdependencia persiste. Ya tengamos una economía de mercado, ya tengamos una economía, llamémosle así, socialista, o ya tengamos una economía, vamos a decirlo así, comunista. Y esto es lo interesante del caso, ¿sí? Porque ya sea una economía de mercado, ya sea una economía socialista, ya sea una economía comunista, la división del trabajo persiste. La división del trabajo persiste. Y entonces la pregunta es, ¿con cuál de estos tres esquemas, vamos a llamarle así, esenciales, básicos, economía de mercado, economía socialista o economía comunista, se le saca un mejor provecho a la división del trabajo? Y déjenme regresar a lo que dije en la última sesión para tratar de definir de la manera más objetiva posible esto de economía de mercado, economía socialista y economía comunista. Yo considero que una manera de calificar a los sistemas económicos, y aquí estaremos hablando de tres: economía de mercado, economía socialista, economía comunista, es analizando cuál es su postura frente a la libertad individual y frente a la propiedad privada. A ver, el sistema en el cual se respeta la libertad individual de los agentes económicos para, por un lado, producir, ofrecer y vender, y por el otro, ¿sí?, demandar, comprar y consumir, ¿sí?, y además se respeta la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder ofrecer, producir, ofrecer y vender, y se respeta también la propiedad privada sobre los ingresos necesarios para poder demandar, sobre todo comprar y luego consumir, es lo que yo llamaría una economía de mercado. Pero luego, ¿qué pasa con lo que yo llamo economías socialistas, que tendríamos que distinguir claramente de las economías comunistas? Que en las economías socialistas se respeta la libertad para poder producir, ofrecer y vender por un lado, para poder demandar, comprar y consumir por el otro, pero ya no se respeta la propiedad privada sobre los ingresos generados por el trabajo de cada quien. Porque a mí me parece que el común denominador de los socialistas es la creencia de que las necesidades insatisfechas de X le dan derecho a parte del producto del trabajo de Y, y que ese derecho lo tiene que hacer valer el gobierno redistribuyendo el ingreso desde Y hacia X. Y eso, al final de cuentas, sí, pues hombre, es no reconocer el derecho a la propiedad privada sobre los ingresos de quienes los generan trabajando. Y para mí esa es la característica fundamental del socialismo. Y a mí me parece que los socialistas, vamos a llamarle así, inteligentes, y no por inteligentes dejan de ser abusivos y proponer prácticas injustas, son aquellos que ya reconocieron que
si lo suyo es la redistribución, pues para poder redistribuir más, conviene que el pastel, vamos a ponerlo en estos términos, crezca lo más posible. Pero para que el pastel crezca lo más posible, tú tienes que respetar la libertad individual para de entrada producir, ofrecer y vender, ¿sí? No está por ahí el problema con estos que yo llamo los socialistas inteligentes. Está por el lado de la redistribución. Y luego, vamos a decirlo así, en el esquema comunista, ¿sí? Pues no se reconoce ni la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y por lo tanto tampoco la propiedad privada sobre los medios de producción. Entonces se limitan esas libertades, se limitan esas propiedades, y entonces sí tenemos un esquema comunista. Ahora, claro, a ver, si tú, gobierno, le prohíbes a los agentes económicos individualmente considerados producir, ofrecer y vender según más les convenga, y les prohíbes la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender, pero tienes que seguir produciendo bienes y servicios porque la gente sigue teniendo necesidades, entonces tienes que sustituir la libertad individual de los agentes económicos para producir, ofrecer y vender y la propiedad privada sobre los medios de producción para poder producir, ofrecer y vender por algo más. ¿Y qué es ese algo más? Pues de entrada, la propiedad gubernamental, y yo creo que esta es la palabra correcta, sobre los medios de producción, y por lo tanto, al sustituir la propiedad privada por la propiedad gubernamental, estás eliminando la libertad individual y tienes que sustituir esa libertad individual por la planificación central. Dado que no te reconozco la libertad para dedicarte a producir, ofrecer y vender lo que te dé la gana, pero necesitamos seguir produciendo bienes y servicios porque seguimos teniendo necesidades, entonces te tengo que decir a qué te vas a dedicar, a qué te vas a dedicar. Y el problema, como lo mencionaba hace 8 días, es que la libertad no se puede eliminar. Y es ahí donde surge el problema, porque si alguien pudiera eliminar la libertad, comenzando por esa capacidad que tenemos los seres humanos para decidir y elegir, pues no habría problemas. Porque si alguien lograra eliminar esa capacidad en el ser humano, pues el ser humano no la echaría de menos, no echaría de menos su ejercicio, no se daría cuenta que ahí quien le está diciendo qué hacer y cómo hacerlo, pues realmente lo está tratando al final de cuentas como una máquina, como una herramienta, como un objeto. El problema es que no hay gobierno que pueda eliminar en el sentido estricto del término, la libertad de las personas. Entonces, como no las puede eliminar, lo que hace es que obstaculizarla, lo que hace es limitarla, lo que hace es prohibir determinadas conductas. Y es ahí donde empiezan los conflictos, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que dice Mises, la libertad en sociedad significa que un hombre, ¿sí?, depende tanto de la otra gente como la otra gente depende de él. Bueno, eso es lo que se da en la economía de mercado. Eso es lo que se da ahí donde hay división del trabajo. ¿Sí? No hay división del trabajo. La sociedad bajo la economía de mercado, bajo las condiciones de economía libre, significa un estado de los asuntos sociales en los cuales cada uno sirve a sus conciudadanos y en devolución es servido por ellos. Esto no es más que la metáfora de la mano invisible de Adam Smith. La gente cree que en la economía de mercado hay patrones que son independientes de la buena voluntad y el respaldo de otra gente. ¿Sí? ¿Sí? Hay quienes creen que los empresarios, los capitalistas, los patrones, la burguesía, ¿sí?, es independiente de la voluntad de otra gente. Y claro que no. Porque para que los empresarios, los emprendedores, los patrones, los capitalistas, la burguesía, vamos a decirlo así en términos marxistas, tenga éxito, necesita de la buena voluntad de los consumidores, de la buena voluntad de los consumidores. Creen que los capitanes de la industria, los empresarios, son los patrones del sistema, los patronos del sistema económico, pero esto es una ilusión. Los verdaderos patrones en el sistema económico son los consumidores, ¿sí? Ahora, dice
Dice Mises, el hecho es que bajo el sistema capitalista, los supremos patrones son los consumidores. El soberano no es el Estado, es la gente. ¿Sí? Es la gente. Bueno, ¿qué pasa, ¿sí?, en los sistemas comunistas? ¿Sí? Que ya no son los consumidores comprando o dejando de comprar quienes deciden qué se produce, sino que al final de cuentas es el gobierno, Ahora, aquí hay una pregunta interesante, ¿no? A ver, vivimos en un mundo de escasez. No todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis. De tal manera que tenemos que responder la pregunta de qué y cuánto le toca a cada quien. Si no todo alcanza para todos, y menos en las cantidades que cada uno quisiera, pues tenemos que responder qué y cuánto le toca a cada quien. A ver, en una economía de mercado, ¿sí?, donde se respeta la libertad individual y la propiedad privada, tanto por el lado de la producción, oferta y venta de bienes y servicios, como por el lado de su demanda, compra y consumo, esa pregunta, ¿sí?, de qué y cuánto le toca a cada quien, la respuesta a la misma depende del poder adquisitivo de cada cual. Depende del poder adquisitivo de cada cual, ¿sí? Lo cual supone, ¿sí?, un trabajo remunerado por el cual se genera ingresos, ¿sí? Bueno, ¿sí? ¿Qué pasa si queremos sustituir esta manera de resolver el problema de cuánto y qué le toca a cada quien por la respuesta le va a tocar a cada quien según sus necesidades? Según sus necesidades. Claro, ahí hay un serio problema. Primero que nada, las necesidades de la gente se pueden medir objetivamente. Porque, a ver, una cosa es decir, le vamos a dar lo mismo a todos, y otra cosa es decir, le vamos a dar a cada quien según sus necesidades. Son dos cosas distintas. Porque, a ver, darle a todos lo mismo, pues es una cuestión al final de cuentas aritmética. ¿Cuánto se produjo entre todos? ¿Cuántos somos? Haz la división y de a tanto te toca, ¿sí? Pero pretender darle a cada quien según sus necesidades es algo ya distinto. Porque entonces tendríamos que medir las necesidades de cada quien y darle más a quien tiene mayor necesidad y darle menos a quien tiene menor necesidad. Y es interesante, por ejemplo, cómo concebían Marx y Engels al comunismo. A ver, Marx y Engels no fueron los grandes teóricos del comunismo, fueron los grandes críticos, ¿sí?, del capitalismo. Si nosotros nos sumergimos en el Capital, y me refiero a la obra, al libro, ¿sí?, para buscar la respuesta a la pregunta, ¿cómo se va a organizar el comunismo?, vamos a encontrar muy poco. Vamos a encontrar, por ejemplo, al final del Manifiesto Comunista, un decálogo, ahora que están tan de moda, en el cual Marx y Engels dicen, bueno, más o menos cómo estaría organizada la sociedad comunista, ¿no? Pero realmente lo que encontramos en el Capital, en la obra, es una crítica, obviamente desde el punto de vista de Marx y de Engels, al sistema capitalista. Pero sí hay una frase que llama mucho la atención, porque dicen Marx y Engels que en el comunismo, ¿sí?, cada quien va a aportar según su capacidad y a recibir según sus necesidades. A recibir según sus necesidades. Bueno, primera pregunta. Si a mí me van a dar, si yo voy a recibir, lo cual quiere decir que alguien me va a dar, según mis necesidades, ¿para qué aporto según mis capacidades? ¿Para qué me esfuerzo? Si la satisfacción de mis necesidades no va a depender de mi esfuerzo, sino de mis necesidades. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Sí? Y luego,
Si a cada quien se le va a dar según sus necesidades y por lo tanto, ¿sí?, ya no va a haber necesidades insatisfechas, ello no supone haber superado el problema de la escasez. El hecho de que no todo alcanza para todos y menos en las cantidades que cada uno quiera. Y al final de cuentas, no era esa la concepción que tenían Marx y Engels del comunismo, ¿sí? Que el modo de producción capitalista aplicado en un entorno en el cual ya no hay propiedad privada, sobre todo en los medios de producción, y por lo tanto ya no hay explotación, ya no hay extracción de plusvalía del capitalista para el trabajador, iba a potenciar la producción de tal manera que íbamos a superar el problema de la escasez. ¿Sí? Lo cual, pues a mí me permite, suponiendo que esto que acabo de decir sea cierto, habría que ir a los textos, analizarlos, etcétera, etcétera, pero por ahí va el asunto, supondría, ¿sí?, calificar al marxismo pues, como comunismo utópico, así como el mismo Marx calificó, ¿sí?, a Saint-Simon, a Fourier y a muchos más de socialistas utópicos, pues a lo mejor tendríamos nosotros que calificar a Marx, si esto que acabo de decir es cierto, como comunista utópico, porque al final de cuentas estaba convencido de que la humanidad iba a lograr derrotar a la escasez, íbamos a lograr en un mundo de abundancia donde todas las necesidades de todos iban a quedar satisfechas, ¿sí? Bueno, ahora, por favor, recuerden que pueden hacer preguntas y comentarios en el chat. Ahí está el chat abierto. Yo aquí le estoy echando ojo y yo encantado, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? Dice Mises, pasando, ¿sí?, a otro tema. Dice, la idea de un gobierno como una autoridad paternal, como un guardián para todos, es la idea de aquellos que favorecen el socialismo. Fíjense, la idea de un gobierno como una autoridad paternal, como un padre, como un guardián para todos, es la idea de aquellos que favorecen el socialismo, ¿sí? A ver, yo dije hace rato que el común denominador de los socialistas es la creencia de que las necesidades insatisfechas de alguien le dan derecho, por lo menos aparte del producto del trabajo de alguien más, y que es obligación del gobierno hacer valer ese derecho. ¿Y cómo hace el gobierno valer ese derecho? Pues redistribuyendo el ingreso desde aquel que tiene satisfechas sus necesidades hacia aquel que no tiene satisfechas sus necesidades. Y esto podríamos concebirlo pues, como este gobierno paternalista del que habla, ¿sí?, von Mises, ¿sí? Si yo no soy capaz de satisfacer todas mis necesidades, o si no soy capaz de satisfacer adecuadamente por lo menos mis necesidades básicas, que son aquellas que de quedar insatisfechas atentan en contra de la salud o la vida del ser humano, pues para eso está el gobierno. Para eso está el gobierno, ¿sí? Nada más que aquí estamos hablando no de garantizar derechos, sino de satisfacer necesidades. Y para satisfacer necesidades hay que disponer de los satisfactores. Si yo tengo hambre, pues hay que disponer de la comida. Si yo tengo sed, hay que disponer de la bebida. Si yo estoy enfermo, hay que disponer de las medicinas, etcétera, 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 ¿sí? Y entonces el gobierno es el que tiene, según esta visión, la obligación, vía la redistribución del ingreso, de satisfacer las necesidades insatisfechas de quienes por las razones que sean no son capaces de satisfacerlas por sí mismos. Y esta idea es una idea muy arraigada, inclusive entre muchos liberales, ¿sí? Entre muchos liberales, ¿sí?, que me parece que no acaban de
entender la relación que hay entre propiedad y libertad. Y este mal entendimiento, pues viene desde John Stuart Mill, ¿sí? Desde los principios de economía política de John Stuart Mill, 1848, ¿sí? Donde Mill divide claramente a la economía entre la economía positiva, que se encarga de lo que es, y la economía normativa, que se encarga de lo que debería de ser. Y ahí en esa parte de la economía que Mill llamó normativa, es donde mete todo este tema de la redistribución del ingreso. Y lo que dice Mill es que la autoridad puede redistribuir el ingreso como convenga, como crea mejor, sin que esto llegue a afectar la producción del ingreso. En fin, yo creo que de ahí viene, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos que identifican a Mill como un liberal clásico, y hay muchas ideas de Mill que sin duda alguna, ¿sí?, podríamos calificar dentro del contexto del liberalismo clásico, pero hay otros que también identifican a Mill como el primero de los socialistas, no de los marxistas, no de los comunistas, sino el primero de los socialistas por lo menos modernos, precisamente por esta idea de que el gobierno debe redistribuir el ingreso para lograr determinados objetivos que hoy podríamos nosotros identificar con entelequias como la justicia social, por mencionar alguna, ¿no? Pero sí, aquí lo que está diciendo Mises, a lo que está haciendo referencia Mises, es a lo que yo llamo el gobierno ángel de la guarda. Dice Mises, la idea de un gobierno como una autoridad paternal, como un guardián para todos, es la idea de aquellos, dice Mises, que favorecen el socialismo, ¿sí? Y hace Mises referencia a la famosísima prohibición de ventas alcohólicas en los Estados Unidos en los años 30, ¿no? ¿Y por qué, según yo, a lo que hace Mises referencia es al gobierno ángel de la guarda? ¿Sí? Pues porque al final de cuentas, cuando el gobierno te prohíbe, por ejemplo, el consumo de determinadas sustancias porque te hacen daño, pues está actuando como un ángel de la guarda. Porque, a ver, ¿qué es lo propio de los ángeles de la guarda? Preservarnos de todos los males, comenzando por los males que podemos hacernos a nosotros mismos consumiendo sustancias nocivas. Por aquí, la pregunta que debemos de hacernos ¿es tarea del gobierno preservarnos de cualquier mal, de todos los males, inclusive los que podemos hacernos a nosotros mismos? ¿O es tarea del gobierno preservarnos solo de los males que supone violar derechos de alguien? ¿Sí? ¿Cuáles son los males en contra de los cuales debe de luchar el gobierno? Y la contrapartida, ¿cuáles son los bienes que el gobierno debería de proveer a la gente y cuáles son los bienes que cada uno debería proveerse por sí mismo? ¿Sí? Por sí mismo, ¿sí? Dice Mises, si se le otorga al gobierno el derecho a determinar el consumo del cuerpo humano, determinar si uno debiera fumar o no fumar, beber o no beber, no hay buenas respuestas que pueda dar a la gente que diga, más importante que el cuerpo es la mente y el alma. Y el hombre se perjudica mucho más leyendo malos libros, escuchando fea música y mirando malas películas. Por lo tanto, que el gobierno prohíba leer determinados libros, escuchar determinada música y ver determinadas películas, ¿sí? Es decir, a ver, ¿qué puerta estamos abriendo? ¿Sí? Cuando le permitimos al gobierno prohibir conductas que no violan derechos de terceros, por más que sí sean perjudiciales para cada quien. ¿Cuáles son las puertas que estamos abriendo? ¿Qué es lo que le estamos permitiendo al gobierno? ¿Sí? Convertirse en un ángel de la guarda,
pues, omnipotente, ¿no? Omnipotente. Y al final de cuentas, imponer, ¿sí?, un determinado código moral, no necesariamente principios éticos, pero sí códigos morales, que tienen que ver más que con principios éticos, con costumbres, ¿sí?, al resto de la gente, ¿sí? Ahora, evidentemente que la tentación es enorme. Si yo estoy convencido, ¿sí?, que una determinada conducta es dañina y tengo el poder para ello, pues puedo acabar prohibiéndole a la gente realizar esa conducta. Si yo estoy convencido que realizar otra determinada conducta es muy positivo para las personas y tengo el poder para hacerlo, pues fácilmente puedo caer en la tentación de obligarlos a realizar esa conducta. A ver, en el primer caso, ¿sí?, puedo caer en la tentación de prohibirle a la gente fumar, porque fumar hace daño. Y en el segundo caso, puedo caer en la tentación de obligar a que la gente haga por lo menos media hora de ejercicio físico todos los días, porque eso es bueno. Ahora, a ver, ¿fumar es malo? Sí. ¿Hacer ejercicio es bueno? Sí. Entonces, ¿eso le da a quien tiene el poder para obligar y prohibir el derecho a hacerlo? Pues evidentemente que no. Y esto nos lleva a una pregunta, ¿sí?, que a mí me viene dando vueltas en la cabeza ya desde hace varios años. ¿Qué debe hacer el gobierno? No qué puede, porque cualquier gobierno puede hacer y de hecho hace muchísimo más de lo que debe. La pregunta no es qué puede hacer el gobierno. La pregunta es qué debe hacer el gobierno. ¿Cuáles son las legítimas tareas del gobierno? Y otra pregunta derivada de esta es si hay una manera objetiva de responder esta pregunta. A ver, ¿hay una manera objetiva de responder a la pregunta ¿qué debe hacer el gobierno? ¿O no? Bueno, y en esa ando, ¿no? Tratando de responder, y no voy a decir de la manera más objetiva posible porque creo que la objetividad no tiene grados. Tratar de responder objetivamente, sí, ¿qué debe hacer el gobierno? Híjole, ya me metí aquí en un tema que no tenía yo contemplado, pero para que no quede esto nada más en lo que acabo de decir, permítanme abrir rapidísimamente un paréntesis, ¿sí? Para tratar de, bueno, para compartir con ustedes por dónde estoy avanzando en este intento de responder objetivamente la pregunta ¿qué debe hacer el gobierno? A ver, el gobierno tiene tres poderes fundamentales. El poder para obligar, el poder para prohibir y el poder para castigar. De entrada, el poder obligar a los contribuyentes a entregarle parte del producto de su trabajo, que en eso consiste cobrar impuestos, y el poder para castigar a quien no lo haga. ¿Sí? Es decir, el primer encuentro que tiene un ciudadano con el gobierno es una obligación. Lo primero que tienes que hacer luego de que tú me lo hagas es pagarme impuestos. Es decir, entregarme parte del producto de tu trabajo. Y hay de ti donde no lo hagas, porque entonces te castigo. Y el castigo puede ir, ¿sí?, desde un sobrecargo. A ver, yo me paso un día en el pago de mis impuestos y al día siguiente ya los tengo que pagar con un sobrecargo hasta acabar en la cárcel, ¿no? Y luego, por ejemplo, el poder para prohibir, vamos a decirlo en términos muy generales, dañar a los demás. ¿Sí? Dañar a los demás. Y castigar a quien no lo haga. Y aquí lo interesante es ver cuáles son las 4 maneras en que podemos combinar estos 3 poderes. A ver, la primera combinación, prohibir dañar a los demás y castigar a quien lo haga. Ahí está la primera combinación, prohibir, castigar. Prohibir dañar a los demás y castigar a quien lo haga. La primera combinación. La segunda combinación, prohibir hacerse daño a uno mismo y castigar a quien se lo haga. Ahí está la segunda combinación, prohibir
y castigar. Tercera combinación, obligar a hacer el bien a los demás y castigar a quien lo haga, a quien no lo haga. La primera combinación, obligar, castigar. Y la cuarta combinación, obligar a hacerte el bien a ti mismo y castigarte si no lo haces. Aquí hay 4 combinaciones, son las 4 combinaciones posibles de estos 3 poderes del gobierno. Ahora, lo interesante del caso, para tratar de responder objetivamente la pregunta ¿qué debe hacer el gobierno?, es que cada una de estas combinaciones está relacionada con una virtud. Y una virtud es un hábito operativo bueno. ¿Sí? A ver, la primera combinación, prohibir dañar a los demás y castigar a quien lo hace. Esa combinación está ligada, está relacionada, tiene que ver con la virtud de la justicia, que para decirlo rápido, es ese hábito operativo bueno por el cual respetamos a los demás, por el cual no dañamos a los demás. Bueno, la virtud. La segunda combinación, prohibir hacerse daño a uno mismo y castigar a quien se lo haga. Eso está relacionado con la virtud de la prudencia en sentido negativo. A ver, la prudencia es esa virtud por la cual cuidamos de nosotros mismos. Oye, estás fumando mucho, no sería prudente que le bajaras. Oye, el examen está a la vuelta de la esquina y no has estudiado nada, no sería prudente que te pongas a estudiar. Oye, tienes unos kilitos de más, no sería prudente que hicieras ejercicio. La prudencia es esa virtud por la cual nosotros cuidamos de nosotros mismos. Y en esta combinación, prohibir hacerse daño a uno mismo y castigar a quien lo haga, se trata de una prudencia negativa. No te hagas daño. Por eso, prudencia negativa. No te hagas daño. Bueno. Tercera combinación, obligar a hacerle el bien a los demás y castigar a quien no lo haga. Ahí estamos hablando de la virtud de la beneficencia. Que la beneficencia es esa virtud por la cual le hacemos el bien a los demás. Y la última combinación, obligarte a hacerte el bien y castigarte si no te lo haces. Es la prudencia en sentido positivo. Porque aquí ya no te están prohibiendo fumar y hacerte daño. Te están obligando a hacer ejercicio y hacerte el bien. Por eso prudencia en sentido positivo. Ahora, a ver, si estas son las 4 maneras de combinar los 3 poderes del gobierno, y cada una tiene que ver con una virtud, la virtud de la justicia, la virtud de la prudencia en sentido negativo, la virtud de la prudencia, de la beneficencia y la virtud de la prudencia en sentido positivo. La pregunta, ¿qué debe hacer el gobierno?, podríamos transformarla en ¿qué virtudes debe el gobierno exigir de los ciudadanos? ¿Qué virtudes debe el gobierno exigir de los ciudadanos? ¿Sí? Ahora, ojo, el tema de las virtudes es un tema propio del ámbito de la ética y de la moral. Y hay que tener mucho cuidado si le abrimos al gobierno las puertas del ámbito de la moral y de la ética. Porque el ámbito propio del gobierno es el ámbito de lo legal, no de lo moral, no de la ética. Por eso es muy preocupante que Andrés Manuel López Obrador cada rato nos ande recetando, ¿sí?, decálogos que nada tienen que ver con lo legal, inclusive muy poco con lo ético, pero sí mucho con lo moral. Si por lo moral entendemos las costumbres de las personas, ¿no? Porque ese no es el ámbito
del gobierno, ¿sí? Pero entonces, retomando el hilo, ¿sí? De estas 4 virtudes, justicia, prudencia en sentido negativo, beneficencia y prudencia en sentido positivo, ¿cuáles son aquellas que el gobierno debe exigir? Que el gobierno debe exigir. Para no hacer el cuento largo, si ustedes me preguntan, solamente la primera. A ver, lo único que el gobierno debe prohibir y castigar es hacerle daño a los demás. Pero ya cuando el gobierno te prohíbe hacerte daño a ti mismo y te castiga si te lo haces, ¿sí? Está entrando en ámbitos que tienen que ver con la moral, que tienen que ver inclusive con la ética, pero que no deberían tener que ver absolutamente nada con lo legal. ¿Qué es lo que sí tiene que ver con lo legal? Todo lo relacionado con la justicia, ¿sí? Cuando el gobierno te obliga a hacerle el bien a los demás, beneficencia, te obliga a practicar la beneficencia, hombre, pues te está tratando como esclavo, por más buenas que sean las intenciones y por más que el otro necesite de tu ayuda, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando el gobierno te obliga a hacerte el bien y te castiga si no te lo haces? O haces media hora de ejercicio físico todos los días o derechito a la cárcel, ¿sí? ¿Cuáles son las virtudes que el gobierno debe exigir? Es decir, ¿qué es, a ver, qué es aquello que no se puede dejar a la libre decisión de las personas? A ver, tú no puedes dejar a la libre decisión de las personas el que cada quien decida si va por el mundo dañando a los demás. Ahí no. Ahí está muy claro, tú no puedes ir por el mundo dañando a los demás. Y si vas dañando a los demás y te pescamos, te haces acreedor a un castigo, ¿sí? Pero sí puedes ir por el mundo decidiendo si te haces daño a ti mismo o no. Sí puedes ir por el mundo decidiendo si ayudas o no ayudas a los demás. Sí puedes ir por el mundo decidiendo si te haces el bien a ti mismo, haciendo ejercicio, bajando de peso, checándote cada 6 meses con el doctor, etcétera, etcétera, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema? Que mucha gente cree, ¿sí?, que el gobierno, además de obligar a la práctica de la justicia a no perjudicar a los demás, tiene que obligar a la práctica de la prudencia, sobre todo en sentido negativo, ¿sí?, y sobre todo a la práctica de la beneficencia, sobre todo a la práctica de la beneficencia, ¿no? Pero al final de cuentas, eso supone una intromisión de lo legal en el ámbito de lo moral y en el ámbito de la ética, ¿sí? Y quiero nada más puntualizar algo. A ver, la primera combinación de estos 3 poderes era prohibir dañar a los demás y castigar a quien lo haga. A ver, ¿quiere esto decir que el gobierno debe prohibir cualquier tipo de daño que una persona le pueda hacer a la otra y sancionarlo? Por ejemplo, el caso de los daños morales, ¿sí? ¿El gobierno debe de prohibir cualquier tipo de daño moral o solamente los daños que suponen violar derechos? Violar derechos. Y esto lo menciono porque hace muchos años, en una plática que tuve yo, ¿sí?, estando yo a favor, ¿sí?, de reglamentar el consumo de las drogas, lo cual no es estar a favor del consumo de drogas, son dos cosas muy distintas. Y recuerdo que una persona se levantó y dijo, no, pero espérame, es que siguiendo su mismo razonamiento, ¿sí?, el hijo que se droga le causa un daño de entrada a sus padres. Por lo tanto, ¿sí?, esa conducta debería de estar prohibida, porque sí acaba dañando a terceros. Bueno, efectivamente, el hijo que se droga le causa un daño
a sus padres, pero ¿qué tipo de daño le causa? Un daño moral, ¿sí? Pero no supone la violación de ningún derecho. Y a ver, lo pongo en estos términos. Yo como padre, que lo soy, ¿sí? ¿Tengo el derecho de que mis hijos no se droguen? El derecho, y por lo tanto, si yo tengo el derecho, ellos tienen la obligación de no hacerlo. No. Claro que tengo el interés de que no lo hagan. Pues qué padre no tiene el interés de que sus hijos no caigan en las drogas. Pero de eso a decir, ¿sí?, que yo como padre tengo el derecho de que mis hijos no se droguen, por lo cual ellos tienen la obligación de no drogarse, no es cierto. Yo tengo el interés de que no se droguen y como padre tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para evitar que mis hijos caigan en las drogas. Pero de eso a decir que yo tengo el derecho, hay una enorme diferencia, ¿no? Por eso es que esta primera combinación de los poderes del gobierno, prohibir hacer daño a los demás y castigar a quien lo haga, ese daño se refiere única y exclusivamente a la violación de derechos, a la violación de derechos, no, ¿sí?, a ocasionar, por ejemplo, daños morales, ¿no? No a ocasionar daños morales. Que esos daños morales pueden ser muy graves, que le pueden fastidiar la vida a una persona, sí, pero tampoco podemos pedirle al gobierno, sí, que prohíba cualquier tipo de daño que alguien le pueda hacer a otro, ¿no? Que alguien le pueda hacer a otro, ¿no? Vamos a suponer, Juanita que está locamente enamorada de Pedrito, Pedrito que está locamente enamorada de Juanita, pero luego en una fiesta Pedrito conoce a Anita, se enamora locamente de Anita y deja a Juanita, causándole a Juanita un enorme daño moral que no va a superar ni con 30 años de terapia. Y vamos a suponer que es el caso. A ver, ¿le causó un daño moral? Sí, pero ¿cometió un delito? No. Y las conductas delictivas, por su propia naturaleza, son las que violan derechos de terceros. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de que la tarea propia del gobierno es prohibir, dañar, perjudicar a los demás y castigar a quien lo haga. Sí, siempre y cuando ese daño, ese perjuicio suponga la violación de derechos. Y bueno, yo no sé si por este camino, el de preguntarnos qué virtudes son las que el gobierno debe exigir a los ciudadanos, podamos responder objetivamente a la pregunta ¿qué debe hacer el gobierno? A ver, insisto, el tema de las virtudes es un tema propio del campo de la ética, ¿sí?, de ciertos principios de la conducta, del campo de la moral, de las costumbres de las personas. Y para que sigan siendo éticos, ¿sí?, de lo que se requiere es de la libertad de la persona. A ver, si yo voluntariamente ayudo a alguien, eso tiene un mérito ético. Si a mí me obligan a ayudar a alguien, por más que el resultado sea el mismo, acabaste ayudando a alguien, eso no tiene ningún mérito, porque me obligaron, ¿sí? Hombre, una cosa es que intenten convencerme, pero de que intenten convencerte a que te obliguen, hay una gran diferencia. Y ya para terminar con este tema, permítanme contarles una anécdota. Hace muchos años, hablando de estos temas en clase, ¿sí?, de si se debe obligar o no a la persona a ayudar a los demás, un alumno se levantó y dijo, sí, profesor, a las personas hay que obligarlas a ayudar a los demás, porque si no, nadie ayudaría a nadie. Bueno, yo no sé cuál era en ese momento la visión que este muchacho tenía del ser humano, pero tampoco es cierto que si no obligas a que unos ayuden a otros, nadie va a ayudar a nadie. Esto no es cierto, ¿sí? Y le dije, bueno, mira, te compro la idea, me parece muy bien. Tú estás a favor de que se obligue a la gente a ayudar a los demás. En esa semana, allí en la Universidad Panamericana, estaba, ¿sí?, la campaña de donación altruista de sangre, ¿sí? Todos los semestres, una semana
ahí en el patio central de la universidad, se ponen las lonas y quien quiere donar sangre lo hace y quien no, no. Y entonces le dije a este muchacho, bueno, mira, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo, me convenciste. A la gente hay que ayudarla, hay que obligarla, perdón, a ayudar a los demás. Así que, o me traes el certificado de que donaste sangre o no pasas la materia. No, profesor, ¿cómo cree? No, ¿cómo creo? Tú me estás diciendo que a la gente hay que obligarla a ayudar a los demás. Yo te estoy obligando a hacer algo que en una de esas le salva la vida a alguien más. Te estoy obligando a donar sangre. Así que o me traes el certificado de que donaste sangre o no pasas la materia. ¿Sí? Bueno, a este muchacho creo que le quedó muy claro el que tú no puedes ir por la vida obligando a que la gente ayude a los demás. Hombre, podrás ir convenciéndola, ¿sí? Porque una cosa es que yo les diga, o me traen el certificado de que donaron sangre o no pasan la materia, o la otra, ¿sí? Al que me trae el certificado que donó sangre tiene un punto más en el siguiente examen parcial. Una cosa es obligar, ¿sí? Con la amenaza del castigo, y otra cosa es motivar, ¿sí? Con el incentivo del premio. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿sí? Yo creo que en el caso de la donación de sangre, ni siquiera habría que motivar con el incentivo del castigo. Simple y sencillamente, a ver, esto es algo que hoy lo haces por otro y mañana alguien lo va a hacer por ti, ¿sí? Pero en fin, ¿sí? La pregunta, ¿qué debe hacer el gobierno? Porque aquí Mises, de lo que está hablando, es del gobierno Ángel de la Guarda. Es del gobierno Ángel de la Guarda. Y la pregunta que se hace Mises es muy interesante. A ver, empezamos abriéndole la puerta al gobierno para prohibir que nos hagamos algún daño de tipo físico, bebiendo alcohol, fumando tabaco, inyectándonos alguna droga, ¿sí? ¿Qué no es más importante el espíritu que el cuerpo? Y si yo gobierno ya estoy preocupado por cuidar tu cuerpo, por cuidar tu salud física, pues ¿no será más importante que me preocupe por cuidar tu salud espiritual? Y entonces eso que estás leyendo no es conveniente, esa música que estás escuchando verdaderamente degenera el alma, degenera el espíritu, y no digamos esa película que se acaba de estrenar que verdaderamente va en contra, ¿sí?, de cualquier costumbre y cualquier principio que valga la pena defender. Ese es el problema. ¿Qué pasa cuando le abrimos la puerta al gobierno y éste empieza a meterse, ¿sí?, en habitaciones donde jamás debería de permitírsele entrar, ¿sí? Bueno. Dice Mises, una vez que comience a admitir que es un derecho del gobierno controlar el consumo de alcohol, ¿qué puede responder a aquellos que digan que el control de los libros y de las ideas es mucho más importante? La libertad significa la libertad para cometer errores. ¿Por qué? Porque nuevamente, ser libre no es sinónimo de ser omnipotente, ni de ser omnisciente, ¿sí? Esto es lo que tenemos que comprender, ¿sí? No debe tratar a ser de policía con otra gente. El gobierno no debe tratar a hacerle de policía con otras gentes para impedirles que hagan ciertas cosas simplemente porque no desean que esa otra gente tenga la libertad para hacerlo, tenga la libertad para hacerlo, ¿sí? Bueno, el gobierno Ángel de la Guarda, ¿sí? El gobierno Ángel de la Guarda. Ahora, a ver, ¿qué supone el gobierno Ángel de la Guarda? ¿Qué es lo que hace el gobierno Ángel de la Guarda que como tal pretende, vamos a decirlo así, preservarnos de todos los males, inclusive de los que podemos hacernos a nosotros mismos? Y ahorita voy con la pregunta que hace Ángel. Supone, a ver, el gobierno Ángel de la Guarda es una amenaza, ¿sí?, para la libertad individual. Porque lo único que debe prohibírsele al ser humano y lo único por lo que debe castigársele es por violar los derechos de los demás, ¿sí? Pero si yo
suponiendo que fuera el caso, me drogo, ¿qué derechos estoy violando? Ninguno. ¿Que le estoy causando un daño moral a mis seres queridos? Sí. Pero no cualquier daño moral supone la violación de un derecho. Hay quien inclusive dice, no, es que estás violando tu derecho a la salud. Ay, Dios mío. A ver, ¿alguien puede cometer un delito contra sí mismo? Lo cual nos lleva a otra pregunta. ¿Uno para consigo mismo tiene derechos y obligaciones? No. Uno para consigo mismo tiene intereses, tiene necesidades, ¿sí? Pero a ver, ¿qué derecho tengo yo para conmigo mismo? Lo cual supondría que una parte de mí tiene ese derecho y otra parte de mí tiene la obligación de hacer valer ese derecho, ¿sí? Y suponiendo que yo fumara 5 cajetillas de cigarrillos al día, literalmente uno tras otro, hombre, que me estoy haciendo un daño, sin duda alguna. Pero eso a decir que estoy violando mi derecho a la salud, ¿sí? Es muy raro, ¿no? Ahora dice, este ejemplo del daño moral, ¿cómo aplicaría para el argumento de algunos sobre que pueden decidir qué tipo de educación pública deben tener los hijos porque es derecho de los padres? A ver, ¿cómo aplicaría para el argumento de algunos sobre que pueden decidir qué tipo de educación pública deben tener los hijos porque es derecho de los padres? Bueno, a ver, vamos de abajo para arriba. ¿Es derecho de los padres decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es aquí el tema con la educación pública? ¿Sí? A ver, ¿hasta qué punto los padres, con relación a la educación pública, la educación que provee el gobierno, ¿sí?, tienen el derecho de decidir qué tipo de educación es? Porque, a ver, una cosa es que en el sector privado, compitiendo entre sí, haya distintas ofertas educativas entre las cuales los padres podemos elegir. Oye, a ver, yo quiero una educación confesional, yo quiero una educación no confesional, yo quiero que vayan a una escuela nada más para hombres o nada más para mujeres, no, yo quiero una escuela mixta, yo quiero una escuela donde pongan énfasis en los idiomas, no, a mí lo que me interesa es las ciencias, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso me parece, sí, perfectamente bien. Pero ¿qué pasaría si los padres, que por las razones que sean, tienen que mandar a sus hijos a la escuela pública, pudieran decidir qué tipo de educación quieren en la escuela pública? ¿Y qué pasa si tenemos, por ejemplo, 3 grupos de padres claramente diferenciados, unos a favor de la educación X, otro a favor de la educación Y y otro a favor de la educación Z? ¿Sí? Pues ahí se vuelve verdaderamente muy difícil. A ver, ¿qué es lo que debería de suceder? Que hubiera distintas ofertas educativas y que los padres pudieran elegir aquella que más, vamos a decirlo así, se apegue a sus convicciones, satisfaga sus necesidades. ¿Sí? ¿Qué es, por ejemplo, lo que sucede? No sé hasta qué punto la analogía sea correcta, se me acaba de ocurrir, con los restaurantes, ¿no? A ver, uno no llega a un restaurante a decir, quiero que me cocinen esto. Uno va a ese restaurante porque sabe que ahí cocinan este plato que le gusta. Y si ese plato no le gusta, pues se puede ir a otro restaurante, ¿no? A ver, este restaurante es de comida italiana, este es de comida francesa, este es de comida china, este es de comida española, este es de comida mexicana. Bueno, si tú lo que quieres es comida mexicana, te vas al restaurante de comida mexicana, pero no vas a llegar al restaurante de comida francesa a pedir que te hagan unas enchiladas de mole poblano. No, no, pues para eso está el restaurante de comida mexicana, ¿no? Es decir, las opciones tienen que surgir por el lado de la oferta, claro, en función de lo que el productor y el oferente considera que va a tener demanda por parte de los consumidores, ¿no? Y yo creo que esto en la educación
también tendría que aplicarse, ¿no? Pero bueno, volviendo a este tema, ¿no? El tema del gobierno ángel de la guarda, ¿sí? Lo que supone es la violación del derecho a la libertad. Yo, gobierno, te prohíbo determinadas conductas o te obligo a la realización de otras. Te prohíbo las conductas que te hacen daño y te obligo a realizar las conductas que te hacen bien. Te prohíbo consumir drogas porque te hacen daño, te obligo a hacer ejercicio porque te hace bien. Porque te hace bien. ¿Sí? Ahí estás interviniendo en la libertad de las personas. Pero luego está la otra cara de la moneda, de la cual, por lo menos Mises hasta aquí, no habla, y es el gobierno hada madrina. ¿Qué es lo propio de las hadas madrinas? Pues concederte todos los bienes, para eso tienen la varita mágica. Así como lo propio de los ángeles de la guarda es preservarte de todos los males, lo propio de las hadas madrinas es concederte todos los bienes, desde la cuna hasta la tumba. Ahora, aquí hay un pequeñito detalle. Como ningún gobierno puede darle todo a todos, lo único que logra es darle algo a algunos. Y ese algo que le da a algunos, previamente de una u otra manera, se lo tuvo que haber quitado a alguien más. Con el inconveniente de que como el gobierno cobra por quitar y dar, nunca regresa la misma cantidad que quitó. ¿Sí? De tal manera que si lo propio del gobierno ángel de la guarda es atentar en contra de la libertad de las personas, lo propio del gobierno hada madrina es atentar en contra de la propiedad de algunos a quien tiene que quitarles parte de lo que es suyo para así poder darles a los otros. Por aquí hay un tema muy interesante, porque, a ver, estrictamente hablando, no es que en una sociedad podamos distinguir, ¿sí?, al conjunto de personas a las cuales el gobierno solamente les quita sin darles nada a cambio, y por el otro lado, al conjunto de personas a las cuales solamente les da sin haberles quitado nada. Porque al final de cuentas, por esto del cobro de impuestos, pues el gobierno prácticamente acaba quitándoles a todos. A ver, el caso de México. Es que aquí en México hay muchos que no pagan impuestos. No, habrá muchos que no paguen impuestos como deberían de pagarlos según las leyes, que evaden impuestos. Pero de eso a que en México hay muchos que no pagan impuestos, eso no es cierto. Porque para no pagar impuestos, primero, no tendrías que comprar absolutamente nada grabado con el IVA. Y en segundo lugar, pues tendrías que trabajar en el sector informal y que no se te cobrara el impuesto sobre la renta. Y yo creo que en este país no hay absolutamente nadie que caiga en este estereotipo. Lo que hay es, y este concepto, yo la primera vez se lo escuché, se lo leí a Juan Ramón Rayo, dice, a ver, por un lado tenemos, ¿sí?, contribuyentes netos. ¿Quiénes son los contribuyentes netos? Aquellos a que se les quita más de lo que se les da. ¿Y quiénes son los beneficiarios netos? Aquellos que reciben más de lo que se les quita. Y eso sí existen, ¿no? Y eso sí existen, ¿no? Porque hay quien dice, cuando hablamos de esto de la redistribución del ingreso, que, pues, que al final de cuentas a lo mejor eso es una utopía, es algo que no existe, es una ficción que nos inventamos los liberales para tratar de defender la propiedad privada a toda costa, porque pues al final de cuentas a todos se les quita y a todos se les da, ¿sí? Nada más que hay a quienes se les quita mucho más de lo que se les da y hay a quienes se les da mucho más de lo que se les quita. Y además otra pregunta interesante es ver qué es lo que se les da. Porque, a ver, si el gobierno le quita
el mismo impuesto a todos, para a todos darles alumbrado público, un bien público, pues no hay redistribución. A todos les quitas exactamente el mismo impuesto, la misma cantidad, para darle a todos exactamente lo mismo, alumbrado público. El problema está cuando a unos les quitas, ¿sí?, para darles solamente a otros. Lo que se conoce al final de cuentas como gasto social, como gasto clientelar, ¿no? Y eso es lo propio del gobierno hada madrina. Lo propio del gobierno hada madrina. Y el problema con el que nos enfrentamos, sobre todo con el gobierno hada madrina, es que esas necesidades que pretende satisfacer el gobierno hada madrina ya han sido identificadas como derechos. Los famosos derechos sociales, ¿sí? Ayer lo dijo López Obrador. No sé quién le hizo la pregunta de que todos sus programas sociales son programas clientelares, que lo único que buscan es eso, amarrar, crear clientelas presupuestarias que acaban convirtiéndose en incondicionales electorales. Y López Obrador dijo, no, ¿sí? Esas no son clientelas presupuestarias, no es gasto clientelar. Lo que estamos haciendo es hacer valer derechos sociales. Y claro, como lo propio del gobierno es defender los derechos de las personas, cuando tú identificas necesidades con derechos y satisfaces esas necesidades redistribuyendo el ingreso, la salida que tienes como gobierno, si alguien te lo critica, es no. Yo lo que estoy haciendo es hacer valer derechos sociales, ¿sí? Derechos sociales, y entonces sí, ahí caemos, pues vamos a decirlo así, en una especie de trampa, ¿sí? Entonces, a ver, aquí Mises lo que hace, sí, es, al hablar del socialismo, criticar a esto que yo llamo gobierno ángel de la guarda, el gobierno paternalista, y prácticamente no menciona, y por eso lo hice yo, porque es la otra cara de la moneda, al gobierno, sí, hada madrina, ¿sí? Al gobierno hada madrina, ¿sí? Bueno, ¿sí? Luego, el tema de la desigualdad. Dice Mises, desde ya hay diferencias dentro del capitalismo. Hay diferencias en las riquezas, diferencias que los marxistas equivocadamente consideran equivalentes a las antiguas diferencias que existían entre los hombres en la sociedad del estatus. A ver, la sociedad del estatus, para mí, son aquellas en las cuales, ¿sí?, tu nacimiento, ¿sí?, y en qué clase social naciste va a determinar el resto de tu vida. Y va a ser muy difícil, por no decir imposible, que salgas de ahí, ¿sí? Pero, dice von Mises, las diferencias dentro de una sociedad capitalista no son las mismas que existen en una sociedad socialista. Dice, bajo las modernas condiciones capitalistas existe lo que ha sido técnicamente descrito por los sociólogos como movilidad social. A ver, ¿cuál es la posibilidad que te brinda una verdadera sociedad capitalista, una verdadera economía de mercado? Te brinda la posibilidad, ¿sí?, de intentar, gracias al trabajo, mejorar tu condición. No te lo garantiza, ¿sí? No te lo garantiza, pero sí te brinda la posibilidad. Sí te brinda la posibilidad. ¿Por qué? Porque si es una verdadera economía de mercado, ¿sí?, lo primero que se tiene es el pleno reconocimiento, la definición puntual y la garantía jurídica del derecho a la libertad individual, ¿sí? Tú tienes todo el derecho de, respetando los derechos de los demás, intentar mejorar tus condiciones de vida. Que nada te lo garantiza, es cierto. Que no vale con este concepto que está tan de moda hoy en día con el
echaleganismo, basta con que le eches ganas. No. A ver, obviamente que echarle ganas es condición necesarísima para que la gente salga adelante. ¿Sí? Ayúdate que yo te ayudaré, sin duda alguna, ¿no? Ahora, de que no es suficiente con echarle ganas, porque para que esas ganas den los mejores resultados posibles, entre otras cosas, necesitas contar con el sistema económico que permita que las libres iniciativas de las personas tengan los mejores resultados posibles, es cierto, ¿no? Es cierto, ¿no? Sí. No basta con echarle ganas. ¿Sí? Para de que si no le echas ganas, aunque tengas todas las otras condiciones, no vas a salir adelante, ¿no? Pero lo interesante de la economía de mercado, del sistema capitalista, es que te da la posibilidad, ¿sí?, de intentar todo lo que creas necesario para poder salir adelante, ¿sí? Y eso es lo primero que los seres humanos deberíamos de exigir, ¿sí?, de un sistema económico, de un sistema político, de un sistema jurídico, de un sistema social. Oye, ¿sí?, mientras yo no viole derechos de terceros, ¿sí?, los demás tienen que reconocer plenamente mi derecho a la libertad para intentar lo que considere más adecuado y poder mejorar mis condiciones de vida, ¿sí? Y si no estoy dispuesto a conformarme solamente con un par de zapatos o a conformarme solamente, ¿sí?, con arroz y frijoles, o a conformarme solamente con comerme las aves de corral que crío en el patio de mi casa, ¿sí?, pues tengo todo el derecho a hacerlo. Tengo todo el derecho a hacerlo, ¿sí? Y esto es precisamente lo que, ¿sí?, ha permitido el capitalismo, ¿no? Por a ver, aquí hay una perversión muy interesante, ¿no? Porque ¿cuántas personas están convencidas, creen que el mejorar sus condiciones de vida, el tener acceso a más y mejores, ¿sí?, y más variados bienes y servicios, ¿sí?, es responsabilidad de alguien más, del gobierno, de papá gobierno, ¿sí? ¿Hasta qué punto los gobiernos no nos han hecho creer que esa es su tarea esencial? Que esa es su tarea esencial, ¿sí? Dice Mises, ¿sí?, en el capitalismo, cada uno tiene la libertad de cambiar su estatus. Bueno, a ver, yo aquí sí le enmendaría la plana a Mises. No diría que en el capitalismo cada uno tiene la libertad de cambiar su estatus, sino que en el capitalismo cada uno tiene la libertad para intentar cambiar de estatus. Esta es la diferencia entre el sistema de estatus y el sistema capitalista de libertad económica, en el cual cada uno puede echarse la culpa solo a sí mismo si no alcanza la posición a la que desea llegar. A ver, en el cual cada uno puede, a lo mejor Mises debería de haber escrito debe, echarse la culpa solo a sí mismo, a nadie más, si no alcanza la posición a la que desea llegar. Esto es cierto, siempre y cuando estén dadas todas las otras condiciones para que el lograr mejorar tu nivel de vida sí dependa única y exclusivamente de ti, ¿sí? Porque, a ver, yo le echo muchas ganas, soy muy creativo, ahorrador, invierto, emprendedor, lo que ustedes gusten y manden, ¿sí? Pero el sistema económico en el cual opero, ¿sí?, no permite que yo saque el mayor provecho posible de todo lo que estoy haciendo. Entonces, ahí, si yo fracaso, no debo echarme la culpa a mí mismo. Ahí también hay que ver cuál es el sistema económico, ¿sí? Esto es importante porque, miren, es muy triste ver el caso de Venezuela, procesos de empobrecimiento producto, vamos a decirlo así, de un modelo económico equivocado.
A ver, la pobreza es la condición original del ser humano en este planeta. Imagínense a Adán y Eva recién expulsados del paraíso, aparecen en este planeta y prácticamente todo estaba por hacer. No se murieron de hambre de milagro, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos ido logrando los seres humanos a través de los siglos? Ir superando esa condición original de pobreza. Ir reduciendo el grado de escasez, ¿sí?, que enfrentamos. Y me atrevo a decir que hemos sido muy exitosos en esa tarea, ¿sí? Ustedes comparen las condiciones de los primeros seres humanos en este planeta en cuanto a disposición de bienes y servicios para satisfacer necesidades, con la condición que puede tener hoy en día un consumidor, eso sí, con suficiente poder de compra, en el típico centro comercial de nuestras ciudades. La cantidad, calidad y variedad de bienes y servicios a los que tiene acceso, si tiene suficiente poder de compra, comparado con la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios con que contaban Adán y Eva recién expulsados del paraíso, ¿sí? Lo que verdaderamente da coraje es que habiendo alcanzado, vamos a decirlo así, un cierto nivel de riqueza, una cierta capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente, llegue un grupo de personas, ¿sí?, imponga a la fuerza un modelo económico que lo que genera es empobrecimiento. Es decir, va en contra de esa capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. Porque, a ver, tú enfrentas un empobrecimiento por un desastre natural, no te queda otra más que apechugar y empezar de cero. Tú enfrentas un empobrecimiento por una guerra, mal, ¿sí? Pero bueno, si la guerra destruyó el 75% de tu capacidad productora, pues hay que volver a construirla y a levantarla. Pero lo que ya es el colmo es que se generen estos procesos de empobrecimiento por la aplicación de modelos económicos que la teoría económica demuestra que son equivocados, ¿sí?, y la historia económica demuestra, ¿sí?, que son contraproducentes, ¿sí? Dice Eric Araujo, dice, en una generación bajo un modelo económico como Venezuela, las virtudes del trabajo, la honestidad y tantas otras se ven rebasadas por conductas que son de hecho necesarias para poder vivir bajo la opresión. Sencillamente el individuo se adapta al entorno y sabe que ahora la ética de trabajo no sirve ni echarle ganas, sino que cuenta conocer a las personas indicadas, saber cómo pasar desapercibidos, ¿sí?, sacar ventaja incluso a costa del vecino. La siguiente generación ya no recibe los valores capitalistas. Cuando caen los regímenes socialistas, gran parte de la población, ahí está el punto, no sabe qué hacer y hay que reconstruir los valores nuevamente, que es lo que pasó a raíz de la caída del muro de Berlín y la, digámoslo así, reconversión de las economías comunistas, economías capitalistas, porque este es un tema también de cultura. Y hasta qué punto también la gente no se acostumbra, siempre y cuando alguien me lo dé, yo no tenga que esforzarme, pues a tener un solo par de zapatos y a comer nada más frijoles, ¿sí?, y arroz. Y esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Cómo cambia la cultura de la gente, la manera de pensar, la manera de actuar, cuando este tipo de regímenes basados en modelos económicos que van en contra de la libertad individual, de la propiedad privada, de la responsabilidad personal, llevan ya mucho tiempo, ¿sí? Yo me pregunto, a ver, ¿qué pasa con todas esas generaciones de cubanos que nacieron a mediados de los años 60 del siglo pasado, que han sido educados en ese esquema? Que han sido educados en ese esquema. No lo sé. Sería cosa de platicar con ellos, ¿no?
¿Qué piensan, por ejemplo, de esto que en Cuba lo llaman el cuentapropismo? Aquellos que intentan trabajar por su cuenta. ¿Cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan? Ya para terminar, a ver, nosotros, la familia de mi mujer, tiene familia en Cuba, ¿sí? Y una vez platicando con uno de los primos, decía, mira, bueno, al final de cuentas, pues, hay que comer, hay educación, hay atención médica, que puede dejar mucho que desear, sin duda alguna. Dice, pero ¿cuál es el problema en Cuba? Que cuando tú intentas obtener algo más, gracias a tu trabajo, gracias a que quieres emprender algo, te topas con una pared prácticamente infranqueable. A ver, qué afán de impedirle a la gente salir adelante por su propia cuenta, que si ustedes me preguntan, es lo que va con la dignidad de las personas. Que salgan adelante gracias a su trabajo. ¿Sí? ¿Ustedes qué pensarían de mí si se enteraran que a mi edad me sigue manteniendo mi papá? Pues soy un mantenido. Es una vergüenza. ¿Sí? Y eso al final de cuentas atenta, o atentaría, si fuera el caso, en contra de mi dignidad. Oye, ya estás grandecito. ¿Sí? Pero el problema es Venezuela, Cuba, habrá que ver hasta dónde llegamos por este camino en México, cuando ¿sí? se practican modelos económicos, ¿sí? que van en contra de la libertad individual, de la propiedad privada y de la responsabilidad personal. Y de veras que yo no entiendo, por más que trato de meterme así en un acto de simpatía al Adam Smith, en la cabeza de todas estas gentes, Fidel Castro, Maduro, inclusive López Obrador, ¿qué pretenden, no? ¿Qué pretenden? A ver, el hecho de que, noticia, ya con esto terminamos hoy, México ya salió del grupo de los 25 países más atractivos para la inversión extranjera directa. Ayer se dio la noticia, ¿no? Bueno, esto enciende, desde mi punto de vista, debería encender un enorme foco rojo en el camino de la economía mexicana, y parece ser que quienes tendrían la responsabilidad de ir enmendando todo esto, simple y sencillamente no les interesa, ¿no? ¿Cuál es ese afán de tratar de manipular a la gente, el poder por el poder? No lo entiendo, no lo sé, pero bueno, nos quedamos aquí conformices, son las 12:30. Yo agradezco muchísimo a cada uno de los participantes, agradezco a Ángel, agradezco a Eric que hayan participado aquí en el chat, agradezco mucho dónde anda Pepe, a Pepe que hace posible la conexión, que nos manda los links, que está grabando esto, y nos vemos dentro de 8 días para terminar el tema del socialismo. Hay todas algunas ideas de von Mises que vale la pena comentar y entrar al tema del intervencionismo. Muchísimas gracias, cuídense y de veras que les agradezco a cada uno el que participe en este ciclo de verano del Círculo Bastiat. Muchísimas gracias.